Por cierto que ese grupo Guacamaya que supuestamente encabezan pues una serie de hackers internacionales creó una cuenta de Twitter hace solamente unos días que de pronto comenzó a crecer como la espuma, o bueno, como la mierda en las fosas sépticas, así empezó a crecer los seguidores de esta supuesta red de hackers que de pronto nace con muy poca originalidad, ¿no? Suena mucho a sketch de Latinus, entre Carlos Loret de Mola, los montajes, y el muy misógino de Víctor Trujillo, en su personaje Broso, ese nombre de Guacamayas, pues sí. Y el presidente, pues se burla de ese grupo y dice que cómo es que le van a poner de nombre Guacamaya. Dice que él escribió un texto sobre las guacamayas y que es un ave única, bellísima, que verlas volar en Palenque es impresionante por su comportamiento. Contó hasta sobre esta frutita que comen. Pero bueno, precisamente hoy el presidente López Obrador le puso una exhibida terrible a una serie de personajes, sin mencionar su nombre en el quién es quién de las mentiras de la semana. Ana Elizabeth García Vilchis le puso una muy buena tunda a la revista Etcétera y al chayotero de Marco Levario Turcot. A ese ni siquiera lo consideran como pues algún tipo de diario o algo así. Nombran al que fue su fundador y a Marco Levario Turcot pues lo ven ahí como, pues como lo que es, ¿no? Es al que los juniors como Héctor Suárez Gómez le dan palmadas en la cabeza al decirle, buen chico, toma una galleta, así como lo hacen como con los perros. Pero sobre todo, me parece que hoy pues quedó exhibida la revista Proceso. Mire, considero que una y otra vez le sale el tiro por la culata a la cada vez más empanizada revista Proceso al poner a Dalila Escobar a hacer recriminaciones a diestra y siniestra en la mañanera. Hoy el presidente López Obrador los exhibió muy duro, muy duro, luego de que la reportera intentara hacer una serie de reproches por el supuesto espionaje de las Fuerzas Armadas. Miren, Dalila Escobar de Proceso eh, hizo esta serie de recriminaciones a López Obrador sobre la información que se está dando a conocer y que está dando a conocer su medio junto con Animal Político y Aristegui Noticias sobre ese presunto espionaje de Pegasus en el sexenio de López Obrador. Le cuestionó que si se tuvo conocimiento de que sí hubo un contrato que hablaba del uso de estos métodos, pues asegura la reportera que oficialmente el contrato no se dio a conocer y se ocultó. Le preguntó si le va a preguntar a la Sedena de ese contrato. El presidente le dijo, claro que sí, ¿no? Que toda la información, que no hay nada que ocultar, que también se debería conocer quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos ni nada, solo para saber si son los mismos, pues cuando le sacaron esto de los PGLeaks en otras elecciones, eran los mismos de siempre. Claudio X González y nada más y nada menos que el director de Animal Político, Daniel Moreno, quien recibía, dice el presidente López Obrador, ahí claramente dinero del gobierno de Peña. Y es que hoy Ana Elizabeth García Vilchis planteó la información que ayer daba a conocer aquí en Sin Censura nuestro queridísimo compañero periodista y escritor Ricardo Sevilla, a quien le mandamos muchos saludos. Aquí Ricardo Sevilla dio a conocer el PAPA de las notas pagadas de Animal Político y hoy se plantea ahí en el quién es quién de las mentiras de la semana. No como mentiras, sino como algo que hace Animal Político. Sus notas pagadas, los contratos que tuvieron con Peña Nieto, los millones y millones de pesos que obtuvieron ahí en Animal Político. El presidente dice que pues esto también aplica para Ricardo Rafael, que si le dicen Daniel Moreno o Ricardo Rafael en cuanto al espionaje, bueno, primero por principios no espían a nadie. Y en segundo lugar, pues, ¿qué caso tiene espiarlos a los dos? Inmamables, por cierto, ¿eh? Han de ser amigos. Los dos son inmamables. No los conozco vamos, en persona, pero en las redes sociales y en sus espacios televisivos o en espacios en los que participan, los dos son inmamables. Le ofrezco disculpas por la palabra soez, pero son inmamables. Personas que los conocen nos han dicho pues lo difíciles que son de tratar. El caso de Ricardo Rafael, cuando estaba, cuando compartía micrófonos en la octava con Vicente Serrano, pues no podía aceptar el hecho, ¿no? De estar con alguien al que él considera inferior. Imagínese usted, ¿no? Eh, y después nos inventó una serie de cosas aquí en Sin Censura, una serie de fakes, sin ningún tipo de prueba, de rigor periodístico.
como todo lo que publica, y es muy en Milenio, ¿no? O sea, mire, yo le quiero recordar, no sé qué haya estudiado Ricardo Rafael o el otro tipo, Daniel Moreno, pero al estudiar periodismo, cuando uno lleva un par de semestres de columna, siempre se plantea que uno tiene que pues sustentar esa opinión, ese análisis en la columna con rigor periodístico. ¿Qué es el rigor periodístico? Bueno, pues es la aplicación del método científico una investigación. Es plantear una tesis y comprobar esa tesis o cuestionar esa tesis. Si usted lee cualquier pendejada de las que publican estos dos, pues generalmente, en el caso de Ricardo Rafael, sí, no hay citas, no se sustenta. El otro, pues se saca unas de la manga aquí y allá, y le digo, siempre con esta actitud inmamable de nosotros somos superiores, ustedes ni periodistas son, algo que también fue exhibido hoy en la conferencia de prensa mañana y que me dio mucho gusto, como es que, pues estos pobres chayoteros desplazados se sienten muy mal de que aquí en los medios de comunicación independientes los exhibamos y llevemos la verdad con justicia y nos consideran pues menos que cualquier cosa, no nos consideran periodistas, eso lo exhibe hoy el presidente López Obrador, pero le digo, estos inmamables consideran que nos minimizan a nosotros y minimizan a los que están a su alrededor, aunque tengan ahí la claridad de que, pues no sé, ¿no? Estudiaron una carrera o han publicado situaciones, aún así nos consideran menos que ellos, porque son los que nos impusieron desde el principio. Bueno, el presidente López hoy dice, bueno, ¿qué caso tiene espiar a este grupo de inmamables si son sumamente predecibles? Dice que si le hacen un análisis, si les hacen un análisis a Ricardo Rafael y a Daniel Moreno de 6 años a la fecha, de lo que escriben como articulistas, pues uno se va a dar cuenta que todo es en contra de su movimiento. Así como con Raimundo Riva Palacio, que dice le sirvió a Carlos Salinas de Gortari, o como Pablo Iriarte. Cuestionó que qué se puede esperar, exigió que le entreguen a Dalila toda la información que exige, pues en su gobierno no son autoritarios, que harían una fiesta los conservas y sus voceros si encontraran la prueba de que el presidente persigue o castiga a alguien, ¿no? Eh, para esto, pues Dalila Escobar le recrimina a López Obrador que presuntamente se tuvo la adquisición del software de espionaje en la presente administración. Y el presidente le pregunta inmediatamente a la reportera, ¿cuánto tardó el contrato? ¿Cuánto duró ese contrato? La Dalila Escobar, con mucho respeto, con la cola entre las patas, le dice, ay, pues un mes, presidente. ¿Un mes? ¿Un mes duró el contrato? Bueno, exasperada, la corresponsal le cuestionó que por qué no se dio a conocer a lo que el mandatario pidió que sí se dé a conocer, que no debe de haber nada malo. Exigió que se entregue todo. Que, por ejemplo, están sacando que la Sedena le da servicio médico a algunas personas y que para información general le tienen que agradecer al servicio médico de las Fuerzas Armadas porque 2 años y todavía se están atendiendo a todos los enfermos de la pandemia, aunque no sean derechohabientes. Dice que no hay nada de qué avergonzarse. Por cierto, en esto que dice el presidente de que no hay nada de qué avergonzarse, y en esto que se da a conocer mediante los hackers Guacamaya o lo que sea con Loret de Mola, los montajes, hay tantas cosas, tanta información que uno dice, oye, pero esto es positivo, ¿no? Es positivo que hayan estado investigando este cartel, ¿no? Es positivo que hayan dado a conocer esto. Es positivo que el ejército esté actuando de esta forma en pro del pueblo de México. Creo que, en definitiva, con esto les está saliendo el tiro por la culata. Ya lo veremos en las elecciones o con la siguiente encuesta. La gente al contrario dice, no, pues qué chingón, ¿no? Que a pesar de que nuestro presidente tuvo una angina de pecho, está enfermo de una serie de males y achaques, se levanta todos los días a las 4 de la mañana, tiene su reunión de seguridad a las 6, una conferencia de prensa mañanera a las 7 en la que responde a preguntas y recriminaciones de personas como Dalila Escobar, ¡putz! ¿No? O sea, pues, ¿qué mejor? ¿No? Dice el presidente que hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno y que por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar, que es muy importante la honestidad y la autoridad moral, pues no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral, que así se enfrenta a la mafia del poder. De hecho, del Escobar de Proceso también le recrimina una y otra vez que dijo que se iba a establecer un mecanismo para garantizar que no se espíe y que podía ser analizado por organismos internacionales. Y le dijo, sí, 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 Dalila, pero es que se dieron cuenta, dice López Obrador,
que mejor esto lo hacen en la mañanera, porque resulta que esos organismos supuestamente independientes están cooptados por el conservadurismo. Ahí fue cuando exhibe al medio del chayotero de Marco Levario Turcot, dice que a propósito de la nota de la revista Etcétera, que exhibieron en el Quién es quién de las mentiras, el fundador de esa publicación, Raúl Trejo, lleva más de 40 años en contra de su movimiento y que siempre ha sido tendencioso, que siempre ha estado de parte de la derecha. De hecho, puso el portal de la revista Etcétera en la mañana y les dijo, miren cómo estoy temblando. De hecho, y al hablar precisamente de estos organismos internacionales, dice, a ver, con mucho respeto para el gobierno de Ucrania, pero ahí tienen al Parlamento Europeo proponiendo como candidato al Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Esa yo no me la sabía. Miren nada más. No inventen. ¿No? O sea, quieren poner a este cuate como al derbez ucraniano ahora como premio Nobel de la Paz. Pues ¿de dónde o qué? ¿No? Cuestiona a López Obrador. ¿Cómo es que uno de los actores en el conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Que no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco o el mismo secretario general de Naciones Unidas? Dijo que así son esos organismos que se han dedicado a cuestionarlos, como la OEA o la misma ONU, y pues cuestionó que para qué van a invitar a esos organismos si están cooptados por el conservadurismo y el autoritarismo mundial. Después, le digo, es que son incesantes las recriminaciones, ¿no? Daniel Escobar también le reprocha a López Obrador que según el informe de los hackers sobre la actuación de la Sedena, se da a conocer que sí vigila a grupos de defensores de derechos humanos. El presidente dijo, no es espionaje para nada. Si se quiere forzar a que es espionaje, pues allá ustedes. Dijo el presidente el otro día, por ejemplo, un compañero y en la mañanera le dijo que el ejército usaba armas, ¿no? Y le digo, pues sí, ¿no? ¿Qué ejército del mundo no utiliza armas, ¿no? Digo que lo único es que no haya violencia física, que pueden insultar al presidente, que tienen licencia para eso, pero nada más. No debe haber violencia verbal de parte de ellos, de su gobierno. Que los conservadores pueden sí tener violencia verbal y que ahí se queden, ¿no? Que en eso se han quedado Krause, Aguilar Camín y todos, porque así es el pensamiento conservador. Insistió en que no hay vigilancia contra ellos, que no se les impide nada, que lo importante es la autoridad moral, que tienen ese escudo, pero que sus adversarios van a seguir así, porque ya no tienen de dónde robar. Y antes se sentían los únicos. Digo que los únicos periodistas, los únicos opinadores del régimen, pues han llegado a decir que los que tenemos páginas en Internet, así lo puso López Obrador, los que tenemos canales en las redes sociales, no somos periodistas, pues se sienten desplazados cuando hay cosas extraordinarias que se plantean y analizan en las redes sociales sobre asuntos aparentemente muy complejos. Dijo, muchos periodistas independientes tienen capacidad de síntesis para decir las cosas bien y de manera breve, lo que le admira, por ejemplo, a José María Morelos y Pavón. Más adelante, es que le digo, esto estuvo muy grueso, era intento de golpeteo y se le regresaba, ¿no? Así, bateo, ¡pah! Todas se las bateaba, no, insisto yo aquí, este no es el espacio de defensa López Obrador, nos han llamado cromadores y etcétera. Juzgue usted mismo, lanzaba a Daniel Escobar, el presidente bateaba, lanzaba, pateaba, fíjese. Llegó un punto en el que Daniel Escobar de Proceso acusó al general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, de interceder por miembros del ejército en el caso Ayotzinapa. El presidente le dice que no es cierto. El general Sandoval es íntegro, una persona leal e íntegra, un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud. Comentó que el ejército y la marina tienen como práctica informar sobre todo lo que hacen, que cualquier situación en la que incurren, la informan en un oficio, y que al final ahí están los hechos. Dice Adalí Escobar, ¿cómo va a estar defendiendo el general Sandoval a militares? ¿Cómo está intercediendo por ellos si hay ya militares en la cárcel por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa? Tajantemente le dice, no es lo mismo. Y en cara de Escobar, el presidente López Obrador cuestionó qué gana Proceso en seguir unidos a los voceros de la derecha. ¿Quién en Proceso en la actualidad defiende un movimiento de transformación? Exhibió que Proceso
está anclado con los conservadores y que lamentablemente va a terminar como la revista siempre de esta señora, también junior, desafortunada del periodismo y de la política, Beatriz Pajes. Usted recordará que esa revista fue fundada por su papá, quien fue corresponsal de guerra, un periodista muy destacado en México, y que ella, como muchos desafortunadamente en las esferas del poder, como Héctor Suárez Gómez, como Carlos Loret de Mola, como su papá Rafael Loret de Mola, como los Ferris, pues llegaron a este tipo de puestos o de situaciones o están en la opinión pública desafortunadamente por sus apellidos de alto pedorraje, como le comentábamos al principio, como Claudia Ruiz Massieu también, ¿no? Bueno, Dalila Escobar, ya en de las últimas, ¿no? Le dijo a López Obrador que una de las órdenes de aprehensión que desistieron fue la del general Rafael Hernández Nieto y le cuestionó si están relacionadas con investigaciones que se están realizando en Estados Unidos sobre el trasiego de drogas, y el presidente le dice que la información que se ha venido planteando de tiempo atrás incluye a muchas personas, a funcionarios federales, pero que de acuerdo al informe, los que se consideran responsables con elementos de prueba son los que aparecen en el documento, en el informe de Ayotzinapa. Comentó que hay quienes no quieren que se aclare el asunto, no solo porque están involucrados, sino para seguir administrando el conflicto en contra, y pues que durante el periodo neoliberal se fue creando esta tendencia de la administración de los conflictos, del análisis de la verdad, de la denuncia, sin luchar por transformar la verdad. Y creo que con esto es con lo que le da en la torre a muchos. Dice que la diferencia que tienen de fondo con el periodismo más ortodoxo es que se diga que no se meten con la política, que no transforman la realidad, que solo denuncian. Pues ese periodismo no tiene nada que ver con el periodismo de los Flores Magón, de Zarco, de Cabrera. El otro es un periodismo fresa, que se le da, pues, se las da de independiente, que no toma partido, que no tiene que ver con la política. Todo ese cuento, cuando en realidad es un periodismo que ayuda a mantener el status quo, como el que ejercen ahí en Animal Político. Yo insisto, absolutamente necesaria la labor del periodismo militante en estos momentos. Sin periodismo militante no se hubiera conseguido la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias aquí en los Estados Unidos, la independencia de México, la Revolución Mexicana. Vamos, esa es la realidad, esa es la realidad. Se necesita que el periodismo sea un agente de cambio. En definitiva, se estudia en las escuelas de función pública cómo es que la mayoría, no, más bien no la mayoría, todos los países escandinavos en estos momentos son los países de más alto desarrollo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ante la gran corrupción que enfrentaban, la gran corrupción y pobreza, establecieron sistemas en los que privilegiaron a la prensa libre, y con esto se estableció una sociedad más democrática, liberal y abierta a la opinión del pueblo, a que el pueblo fuera el que decidiera. Yo me voy a tener que ir en estos momentos, porque se nos fue el tiempo. Así, el presidente terminó más adelante de las 10 de la mañana su conferencia de prensa mañanera. Este es el resumen, nada más. Y vamos a regresar ya con nuestro compañero Vicente Serrano en cuestión de minutos hasta Atlanta, Georgia. Ya llegó Vicente Serrano a Atlanta, Georgia, y ahí se estará conectando con nosotros. Ya verá, le tenemos ahí unas que otras sorpresillas por ahí. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros, que sea parte de este periodismo libre e independiente, el verdadero periodismo libre e independiente usted, que es un medio de comunicación, y le pido que se mantenga en nuestros espacios, porque nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.